Muy buenas noches, estimados amigos, en un nuevo programa de Poniendo las Barbas en Remojo. El día de hoy conversaremos con un jurisconsulto, el doctor Milton Castillo, doctor en jurisprudencia, tiene estudios de especialización y una maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Universidad de Salamanca, la Universidad de La Rioja en Derecho Económico, Derechos Humanos y Sistemas Internacionales de Protección de Derecho Constitucional. eh, ha hecho litigación oral, arbitraje, es árbitro de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Construcción, mil disculpas. También ha sido ex juez de lo civil y de los tribunales penales, ex defensor del pueblo y de la naturaleza en Galápagos, tema que lo ampliaremos a profundidad, ex candidato a la alcaldía de Quito en el año 2014. Y debo recordar algo, Milton, con esto comienzo, una candidatura que al avanzar al proceso electoral rompe todos los esquemas. Te convertiste en el primer candidato a la alcaldía en pedir el voto por otro candidato. Esto fue inédito y hasta la fecha no he visto que se haya repetido, aunque sí lo he pedido a algunos candidatos. Qué grato saludarte, Milton. Muy buenas noches. Hola, gracias. Un placer estar aquí, querido Rodrigo. Tú has sido un hombre con el cual he caminado muchos senderos de la política, de todas estas actividades que mencionas. Valoro mucho tu permanente activismo y qué grato encontrarnos, mira, en este escenario ahora en donde tú estás eh, haciendo opinión pública, ¿no? Eh, y yo me he caracterizado precisamente por no estar en los esquemas tradicionales de nada, de nada. Y en su momento, esa invitación a votar por otro candidato obedeció a una reacción democrática ante actitudes tiránicas. Entonces, bueno, ya la historia sabrá juzgar. De hecho, a mí no me ha juzgado severamente por haber pedido ese voto. Eh, pero yo veo que la política en el fondo en el Ecuador sigue siendo igual. No hay desprendimiento de los políticos, todos creen sentir que tienen la razón. La clase política maneja lo judicial, todas las instituciones del Estado están permeadas por la política, ¿no? Y bueno, creo que parte de eso también será de lo que hablemos hoy. Sí, o sea, yo creo que, y entrando un poco en materia, ya hemos visto ahorita el tema de metástasis, hemos visto el tema purga, hemos visto el tema encuentro, y seguimos poniendo nombres muy interesantes a algunos aspectos. Hemos visto cómo la política se ha infiltrado en muchos ámbitos, pero no la política de la buena, porque al final del día hay política de la buena también cuando se eligen autoridades, cuando vamos creciendo en favor del bien común. Pero ahora estamos viendo cómo en las distintas provincias la impunidad ha sido lo que pretende reinar. Y vemos que el cáncer de la corrupción ha permeado por todo lado. Pero curiosamente poco se habla, y mencionaba dentro del periodo que estuviste como defensor del pueblo en Galápagos, quisiera enfocarme precisamente en Galápagos. Galápagos es un paraíso, Galápagos es el patrimonio natural de la humanidad, Galápagos es un sitio que quienes tienen la posibilidad o quienes tenemos la posibilidad de conocerlo, pues, y lo digo a título personal, lo que más me cuesta de cuando voy a Galápagos es regresar porque es un sitio mágico. Sin embargo, hemos visto en Galápagos cómo esta magia, este encanto, también se ha visto opacado por la impunidad. Y como dicen así en las películas norteamericanas, parecería que lo que pasa en Galápagos se queda en Galápagos y nadie quiere topar el tema en continente o transparentar. Y tú has estado haciendo mención de algunos aspectos. Una avioneta que desaparece, unas tortugas que se trafican con fauna silvestre protegida y endémica de las islas y nadie dice nada. Y de pronto se coge a uno o dos policías y se les echa la culpa, pero realmente son ¿cómo se dice? Esos son los fusibles, no llegan a ser, no se llega a identificar los grandes
mentes detrás de todas estas, toda esta corrupción que al final del día sí existe y otros temas que hablaremos más adelante. Todo el espacio es tuyo, Milton. ¿Cuál es tu experiencia allá? Alguna ocasión, también siendo entrevistado por ti, traje a colación esta frase: lo contrario a la democracia no es la tiranía, lo contrario a la democracia es la impunidad, porque tú puedes tener autoridades que violen la ley, pero si tienes un sistema judicial, un sistema de contrapesos que funcione, sancionas a todos los que violan la ley. Eh, pero no teniendo ni siquiera una función judicial ni un contrapeso, entonces la impunidad campea. Y la impunidad es la primer mana de la corrupción. Galápagos, Galápagos está muy, muy lejos de la justicia, literalmente, y muy cerca de intereses económicos oscuros. No con esto estoy diciendo que toda actividad que se hace en Galápagos es oscura. En Galápagos también hay empresarios que hacen las cosas de manera honesta y decente, pero hay otro grupo en donde se evidencia que han manejado a las islas bajo la lógica de generar impunidad, eh, bajo una lógica que no se compadece con los principios democráticos. Y tienes en Galápagos un sistema político, en consecuencia, más cercano al feudalismo que a la democracia. Es decir, el feudalismo es una figura en donde el, el señor, el dueño de la tierra, es el que ordena, hace las leyes y dice lo que se tiene que hacer, quién tiene que ejercer actividades económicas o no. Se generan monopolios que impiden el desarrollo integral de los seres humanos que viven en Galápagos. Pero, a ver, Entonces, hay una tensión muy grande entre intereses económicos y el desarrollo integral de la gente que allí vive y, por tanto, de la institucionalidad también. yo creo que aquí hay un tema interesante porque tú haces mención al feudalismo. El feudalismo es un sistema de gobierno que murió hace muchos años y lo correlacionas con la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra en Galápagos es del Estado ecuatoriano en su absoluta gran mayoría, porque pertenece al Parque Nacional, por ende es una tierra protegida. Paralelamente a esto, Galápagos no podemos olvidarnos que tiene un régimen jurídico distinto al que tiene continente. Hay una ley especial para Galápagos en donde hay una suerte de presidente, yo lo veo así, perdón, pero es una suerte de presidente, gobernador, casi casi emperador en las islas, que la misma estructura jurídica le permite esto. O estoy bien, leyéndolo bien o estoy equivocado. La Constitución del 2008 y posteriormente el COTAD crean los regímenes especiales para la Amazonía y para Galápagos. Entonces, este régimen especial, que a la final es un gobierno autónomo descentralizado especial, está conformado por 9 miembros, de los cuales cinco forman parte del Poder Ejecutivo y 4 de gobiernos autónomos locales. El Consejo de Gobierno de Galápagos fusiona lo que era la prefectura y el ex Instituto Nacional Galápagos y se crea el Consejo de Gobierno. Pero la estructura anterior, la del ex Ingala, ya es bastante parecida a la que es el actual Consejo de Gobierno, donde esencialmente el Poder Ejecutivo tiene mucha capacidad de manejo de la provincia. Entonces, estaba conformado por residentes permanentes, por los alcaldes y por un delegado del presidente de la República. Actualmente hay un delegado del presidente de la República, que es el presidente del Consejo de Gobierno, que tiene una suerte de rango de ministro, ¿ya? ¿No? Es nombrado directamente por el presidente,
Pero ahí viene el tema político de fondo, los muñequeos que en todo gobierno se hace para poner al presidente del Consejo de Gobierno. Pero el presidente del Consejo de Gobierno solamente termina siendo un alfil de lo que se ha visto de quienes tienen el poder real dentro de Galápagos. ¿Quién tiene el poder real dentro de Galápagos? Dos sectores, el sector turístico y el sector conservacionista. Y el sector conservacionista tiene intereses turísticos también. Entonces, todo lo que aparece como conservación tiene bastantes raíces de el negocio turístico. No sé si el país lo sepa o tú lo sabías, por ejemplo. ¿Sabes que la National Geographic tiene permisos de operación turística dentro de Galápagos y vende cruceros eh, en todo el mundo y tiene un barco dentro de Galápagos? Es decir, tú le tienes a la National Geographic, que es respetabilísima. ¿Quién puede poner en duda la calidad de reportajes, de cientificidad que tiene en su actividad? Pero también hace negocios turísticos dentro de Galápagos, ¿no? Eh, la Fundación Charles Darwin, la Fundación Charles Darwin, por ejemplo, tiene entre sus integrantes, miembros de su directorio, a personas que tienen negocios turísticos dentro de Galápagos. Ojo, no estoy satanizando nada, te estoy diciendo cómo funciona el poder real atrás de las islas, atrás del Consejo de Gobierno, de los que presionan para elegir al presidente del Consejo de Gobierno. De hecho, por ejemplo, hoy por hoy tienes un galapagueño, la mayoría de presidentes del Consejo de Gobierno han sido galapagueños, pero que está en el centro del huracán de una discusión presionada por el actual ministro de Turismo, en donde se quiere ya implementar un sistema de inversiones para Galápagos que permita inversiones libres dentro de las islas. Y claro, los alcaldes se oponen a eso. Hay una gran tensión por parte de los alcaldes con el presidente del Consejo de Gobierno actual por estos temas de inversiones. Se entiende en materia turística dentro de las islas. Lo que les molesta, por ejemplo, a la población y a los alcaldes es que estas inversiones no estén destinadas al desarrollo integral de los seres humanos que también viven en las islas y simplemente estén pensadas en potenciar, ampliar el negocio turístico. Entonces, por ahí viene el tema. Esa visión que tú dices tener de que es parecido a un emperador, el delegado del Consejo de Gobierno, eh, tiene atrás todo esto que te estoy diciendo. No tiene tanto poder. El poder real está en otras partes. Ya, pero a ver, ahí tenemos varios nichos de poder. Tú me estás hablando del grupo, del sector turístico, el grupo conservacionista y que hay intereses cruzados. Pero si yo quiero, y tú has mencionado Galápagos como una provincia, está considerado como tal. Si yo que vivo en la provincia de Pichincha, quiero comprarme un pequeño bien en la provincia de Loja o en la provincia de Guayas o en la provincia de Cotopaxi, yo simplemente tengo el recurso, lo voy, busco el predio y lo puedo adquirir. Si yo quiero irme a vivir a Galápagos o quiero comprar un predio en Galápagos, a pesar de que los dos ámbitos son Ecuador, yo no puedo hacerlo. Yo tengo limitaciones para hacerlo porque no soy ni residente permanente, no sé si los residentes temporales puedan adquirir bienes, pero hay ciertas limitaciones que yo por eso te digo, se maneja como una suerte de república independiente con este superpoder que está ahí, que es, tú has mencionado, inclusive dices que es el delegado del presidente quien preside, pero a la vez hay otros intereses por sobre el presidente de la República, lo pongo como pregunta. Bueno, eh, Galápagos ha sido la joya de la corona durante muchos años, ¿no? Como tú decías en un momento, llegaste y no querías regresar, porque tiene una belleza tal que a un espíritu libre, a alguien que ama la naturaleza, le seduce desde el minuto cero, cuando llegas, ¿ok? Y si a esa belleza le sumas la posibilidad de que
tú puedes cobrar porque otros vayan. Entonces, Ya. los intereses, el apetito por Galápagos crece de una manera exponencial, ¿ya? El artículo 258 de la Constitución de la República señala que a los residentes en Galápagos se les reduce sus derechos precisamente por temas de carácter ambiental que serán compensados en un tratamiento preferente en temas de inversiones en las islas. Tienes hoy por hoy todavía vigente una resolución de hace muchos años atrás emitida por el ex Ingala, en donde se establece que para hacer inversiones en Galápagos tú tienes que utilizar a un residente permanente, hacer una compañía con el 51% de las acciones a nombre del residente permanente. Y lo que lamentablemente ha generado esa legislación es un potencial testaferrismo, en donde personas que no tienen un capital grande, galapagueños, de repente aparecen con unas inversiones inmensas. ¿Mm? Eh, eso es lo que ha generado la legislación. Pero yo te decía, en el artículo 258 de la Constitución, por razones de carácter ambiental, limitas derechos a los galapagueños que tratas de compensarlo con esta normativa que te digo. Pero antropológica, sociológica, y psicológicamente hablando, en el fondo lo que está es esto. Yo quiero manejar las islas y mientras menos personas compartan el negocio de manejar las islas, mejor. Entonces haré todo para expulsar a quienes no me son de mucha utilidad y sí aceptar a quienes con buen dinero vengan y podamos hacer negocios. Eso es lo que está pasando. Entonces, la institucionalidad es débil. Hay unos pocos que toman las decisiones de fondo atrás de Galápagos. Eh, Eso, eso es lo que sucede. Entonces, tienes que vivir en las islas para darte cuenta de cómo funcionan esas mecánicas. Y creas legislación. Ya van dos leyes orgánicas del régimen especial de Galápagos desde el 92, que se creó la primera, hasta la segunda que se aprobó en el 2015, que supuestamente trata elementos básicos de sostenibilidad de esta relación economía, seres humanos y naturaleza, pero que no funciona, que deja unos vacíos inmensos, que no soluciona los problemas de fondo, ¿no? Que es una suerte de maquillaje nomás, normativo, pero que no soluciona los problemas. Te voy a poner un ejemplo. En septiembre del 2022 mueren ahogados en la lancha Angie 5 ciudadanos entre extranjeros y nacionales. Ni el ministro del Ambiente ni el ministro de Turismo dijeron esta boca es mía sobre el tema. Aparte de que no se solidarizaron siquiera con las víctimas, bueno, eso de solidarizarse es un tema muy subjetivo, ¿no es cierto? Cada quien eh, puede actuar como bien tenga en esos temas, pero ya en materia estrictamente legal, el ministro de Turismo salió el paso a decir que el cabotaje, que era la actividad que se realizaba cuando se ahogó, es decir, la lanchita que transportaba a las personas desde Isabel a Santa Cruz, era una lancha de cabotaje y que el cabotaje no es una actividad que esté contemplada dentro del turismo, no es turística la actividad. Y si murieron, pues es por serán responsables otro tipo de instituciones, no el Ministerio de Turismo. Es decir, marcó distancia de una actividad que se vende como turística en las agencias de viajes en Ecuador continental y en el mundo. O Porque sea, cuando tú vas a Galápagos, también contratas el transporte de isla a isla y te venden como un tour de puerto a puerto. Es una actividad turística, pero la ley orgánica del régimen especial de Galápagos no la contempla como tal. ¿Me explico? Y eso que permite un montón de impunidades, y, ¿ya? y eso es lo que me Un montón de preocupa ahorita. impunidades. Todo el mundo y nadie es responsable al mismo tiempo, ¿no? Entonces,
Ahí cruzan competencias que la Subsecretaría de Puertos es la que tiene competencias en el tema de verificar si esa barquita, ese barquito de cabotaje estaba o no en buenas condiciones, si los capitanes que manejaban, que tripulaban, tenían los permisos necesarios. No era una competencia del Consejo de Gobierno de Galápagos, mira tú, sino de quién, de la Subsecretaría de Puertos. Es caótica la normativa dentro de las islas, mi querido Rodrigo. A ver, Y pero por eso, con esto acabo esta ideita, ya, perdóname. Cuando tú escuches hablar a alguien que diga, no, lo que necesitamos es una nueva ley orgánica del régimen especial de Galápagos, le estás oyendo a alguien que no quiere ver el panorama completamente, sino que vive de la coyuntura. bueno, creo que ese aspecto aplica a, de lo que yo he visto los últimos 20 años en seguimiento legislativo, casi a todas las leyes. No veo leyes que sean en continente o en las islas que apliquen a un tema de estructura más que de coyuntura. Pero el caso de Angie, la barquita de septiembre del 22, es muy similar en ese caso a la avioneta que cayó este año frente a las costas de San Cristóbal, donde la avioneta se hundió y nadie dice nada, nadie dice, no, gracias a Dios no existieron muertos, pero tampoco nadie dice nada. Y la misma situación, recuerdo yo, no el año 2020, 21, 22 tal vez, perdón, 2001, 2002, cuando hubo el derrame del Jessica, en donde la pelea era quién tenía las competencias sobre el agua, si el Parque Nacional o las competencias estaban sobre la Armada Nacional, y hasta ponerse de acuerdo quién se ponía, el Jessica derramó el combustible al final del día con un impacto el que se dio. Sí, sí. Y, Ah, y ahora te hago una consulta, y ahora entro en el otro detalle. Hace unos años atrás, así como hablamos de la lancha del Angie que se hunde y nadie dice ni mu, como el tema de la avioneta que se cae, se hunde y nadie dice ni mu, eh, ¿qué pasó con una avioneta que un día aparece en Isabela, una de las islas, la isla más grande, la tercera más poblada, porque recordemos que Galápagos tiene población Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floriana. Pero es una isla que tiene unos 1.200, 1.500 habitantes y de pronto aparece una avioneta que llegó, sí, simplemente llegó. Y otro día, igualito que llegó, pese a que tenía custodia policial, porque ya se dieron cuenta que había que registrar un ingreso, igualito que apareció, desapareció, porque así resulta con lo que pasó en Isabela. Tú estuviste atrás de ese caso. sí, 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 sí. A ver, para entrar a ese caso, quisiera solamente referir que en el asunto de la lancha Angie, eh, eh, sí hubo unos procesados. Se cortó por el lado más débil el tema. Los peces gordos no fueron los procesados, en todo caso. ¿Ya? Hay algo de justicia allí, pero sigue habiendo manifestaciones de O impunidad, sea, ¿no? seguimos viendo que los yamingos son los que pagan los platos rotos. Sí, 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 sí. Aquel que no tiene el padrino suficiente, ¿ya? Y claro, cuando ves el caso Metástasis y Purga y vas atando cabos, ya te vas dando cuenta por dónde vienen los tiros de impunidad en Galápagos, ¿no? Bueno, y espero que eso se investigue alguna ocasión. Lo Pero cierto es que vamos a también jalar en un el tema poco por de, ahí, ¿ah? sí, en el caso del Jessica, eh, a- lo del Jessica generó que se haga normativa para, eh, para eh, impulsar cero combustibles fósiles en Galápagos, eh, que terminó solamente en el papel, ¿no? A propósito del derrame del Jessica, se empezó a hacer, por ejemplo, un parque eólico en Santa Cruz que hasta ahora no funciona y que es otro elefante blanco lleno de corrupción todavía, que nadie habla sobre el tema. Podemos hablar sobre ese tema del parque eólico de Baltra en otro momentito. Pero volviendo al tema de la avioneta que tú mencionas, efectivamente, en enero 12 del 2021 aterriza en Isabela una avioneta Cessna
con matrícula clonada, dice en las noticias, misteriosamente. Las notas de prensa son muy escuetas. No se sabe qué hizo Fiscalía cuando aterrizó. No se sabe. Le bajaron las llantas, le estacionaron en el aeropuerto de Isabela, en una parte donde supuestamente no podía despegar con facilidad. Se le quitó la gasolina. Eh, eh, dicen las leyendas que se van creando allí de las personas que viven dentro de las islas, que llegaron con unos 2 o 3 quintales de plata. El señor que llegó aterrizó, distribuyó esa platita adecuadamente, logró salir de Isabela, llegó a Guayaquil y de ahí, si te veo, ni me acuerdo. No, no se sabe qué pasó con ese señor que piloteaba esa avioneta. Bueno, entonces, eh, estamos en plena pandemia, recordarás el 2021, y yo como defensor del pueblo consideré, así como en su momento el alcalde de aquel entonces de Isabela, el señor Bolívar Tupiza, que esa avioneta podía ser utilizada en beneficio del derecho a la salud de los habitantes de Isabela, porque había gente que estaba muriendo y era difícil trasladarle con prontitud al hospital más cercano, que era el de San Cristóbal. Y no hay una línea directa de lanchas desde Isabela a San Cristóbal, tienes que irte por Santa Cruz, ¿no? Entonces, el Hospital Oscar Handel era el que mejor equipado estaba en comparación al de Santa Cruz, el de República del Ecuador, que funciona allí. Entonces, yo mando una carta el 22 de marzo dirigida a la señora fiscal Leslain Chuncho, fiscal de Santa Cruz, diciéndole que me facilite el número del expediente que se levantó a propósito del aterrizaje de la avioneta, con el fin de hacer las gestiones necesarias con las autoridades competentes para que se permita utilizar esa avioneta en beneficio de la población y sea una suerte de ambulancia aérea, ¿no? Para llevar a las personas contaminadas de COVID rápidamente. A los 4 o 6 días de presentación de esta carta, el 26 o el 28 de marzo de ese año, desaparece la avioneta. Que estaba con las Y llantas bajas y sin combustible. exactamente, Ya. voló, desapareció, ¿no? Nunca me respondió la fiscalía nada a la pregunta que yo le hice, al oficio que le mandé. Les pregunté verbalmente a los funcionarios de la fiscalía si es que había un expediente abierto a propósito del aterrizaje de la avioneta. Y me dijeron, no, nunca se abrió ningún expediente, doctor. El personal. El personal que ya no trabaja ahí porque bueno, dicen que, y efectivamente existen, pusieron denuncias inclusive de tortura en contra de la fiscal por el maltrato que ellos dicen ella les generaba. Eso está allí sin ningún tipo de impulso. Los funcionarios ya no están allí. Dos eran un hombre y una mujer. Entonces, se inició un expediente judicial en contra de los policías que eran custodios de esta avioneta. Eh, la señora fiscal fue a Isabela directamente y regresó con los policías a la audiencia de formulación de cargos que se hizo ante un juez de Santa Cruz y vino a defenderles a los policías custodios el difunto abogado Harrison Salcedo, que eh, conoces tú, Sa- Sa- entiendo yo muy bien quién es. Salcedo fue el que fue abogado de Rasquiña y del actual prófugo de la justicia, Glass, que se encuentra refugiado aparentemente en la Embajada de México. Sí, él mismo. Ya, solo para Y aclarar. él llegó a Galápagos a defenderle como era un caso de mucho interés para la defensa de los derechos a la salud que yo estaba tratando de proteger como defensor del pueblo.
intervine, estuve presente en la audiencia como vigilante del debido proceso. Y los argumentos que esgrimía el abogado Salcedo, que están registrados en la audiencia, fueron de los más interesantes porque le preguntó a la señora fiscal que formulaba cargos por desaparición de evidencia. Le decía, ¿de qué evidencia me está hablando usted, señora fiscal, si usted no tiene ningún expediente que se inició cuando aterrizó la avioneta? Es más, dijo, a quién habría que investigarles a usted, no a los policías que no tienen todas las facilidades y los elementos para haber hecho un cuidado debido. Y en realidad ese aeropuerto de Isabela carece de cámaras, carece de todos estos elementos técnicos suficientes para que haya seguridad. Tú puedes entrar y salir de ese aeropuerto. No hay paredes, no hay vallas de protección, ¿no? Una pista aérea como las que vemos que aparecen y desaparecen también en la provincia de Manabí. Es una pista más que un aeropuerto. Una pista, sí. Entonces, frente a esa imposibilidad jurídica de formular cargos por un delito de desaparición de evidencia, de una evidencia que no tenías, se tuvo que formular cargos, reformular. Y esos policías eh, ya no fueron acusados de desaparición de evidencia o negligencia en la desaparición de evidencia, sino fueron acusados de asociación ilícita. Tengo entendido que todos ellos siguen formando parte de las líneas de la Policía Nacional. Ese expediente está allí. Eh, la fiscal provincial del Guayas, la señora abogada Janina Villagómez, eh, dio declaraciones que están ahí publicadas en la página web de la propia fiscalía, diciendo que iba a pasar el tema a la unidad de delincuencia organizada transnacional para que sea investigado el tema. Pero desde allí se le ha perdido la pista y el país no tiene ninguna respuesta sobre el tema, ¿no? Eh, Más bien, la señora fiscal local de Santa Cruz tampoco ha dado una explicación sobre qué mismo sucedió con esa avioneta. Eso es lo que te puedo contar y en paralelo tienes en ese mismo año, en el 2021, alrededor de marzo, el descubrimiento de 185 tortuguitas que fueron metidas en una maleta, declaradas como artesanías y que Ok. querían salir por el aeropuerto de Baltra en un vuelo aéreo normal, ¿no? Eh, en donde al único que le eh, procesaron fue un policía, que de acuerdo a las investigaciones se le ve en unas cámaras entregando la maleta en una empresa de courier local, donde dejó la maleta para que se la lleven a Guayaquil con un destinatario falso, ¿no? Eh, a esa maleta se la llevó al aeropuerto y él luego se fue a cumplir su turno como miembro integrante de la unidad de policía canina del aeropuerto de Baltra. Ya. Entonces él se hizo el autopase. De acuerdo a la Fiscalía y al Parque Nacional Galápagos, este policía fue el único que encontró las tortuguitas, las sacó de su lugar donde nacieron, las puso en una maleta y luego él supuestamente iba a recibirlas, supongo yo, en criterio de la Fiscalía, en Guayaquil. No. ¿Por qué te digo esto con la sorna del caso? Porque habiendo otros integrantes en el proceso investigativo que aparecían como presumibles integrantes de la banda, porque una sola persona no puede hacer este delito, resulta que Fiscalía, la misma señora fiscal del tema de la avioneta, consideró
que no habían más responsables o partícipes y no hizo nada por involucrar a otros más en este delito. Yo, yo quiero comentarte algo por otra publicación que también salió hace pocas semanas atrás. Y salió el tema del Jessica por un tema de institucionalidad. Tú haces referencia a que hay buen dinero. Yo aquí quiero, en una respuesta corta, ¿buen dinero se refiere a buena cantidad de dinero o un buen dinero bien habido? Porque, o también puede haber de los dos, porque cuando tú tienes una institucionalidad débil, tienes un grupo donde poquitos deciden, el dinero ya puede ser bueno en cantidades, pero no necesariamente en orígenes. Y eso me preocupa mucho. Y retomo lo que quería mencionarte. El Jessica, y se me había olvidado la fecha exacta, fue en enero del 2001. Hubo el derrame, tú mencionas que en ese momento se planteó que a las islas sean cero combustibles fósiles, completamente comprensible. Hubo una importación, inclusive se hicieron algunos trámites para autos eléctricos. Hay muy pocas electrolineras en Galápagos también, hay poca generación eléctrica. La generación eléctrica en su gran mayoría es en combustible fósil, lo cual estamos hablando que esto de hace 23 años se hizo la normativa, más o menos, digamos que se demoraron un año, 22 años. Pero hace poco, me parece que fue el Washington Post, que publicaba que Galápagos es una gasolinera para el narcotráfico. Entonces, no solamente que no se eliminaron los combustibles fósiles, sino que los combustibles, cuña comercial de mi parte, combustibles que están siendo subsidiados por todos los ecuatorianos a través de impuestos, combustibles gasolina, combustible diésel. Además de eso, además del contrabando que lo vemos en continente, también sirve para el narcotráfico que lo vemos en las islas. Entonces, ¿en qué queda la normativa que se hace? ¿En qué quedan los temas judiciales cuando vemos que el caso del barquito Angie, el 22, el caso de la avioneta en el 23, el caso de la otra avioneta en el 21? Realmente lo que pasa con las tortugas, lo que se conoce, porque el tema de tráfico de especies protegidas es grave, me llevan a la Ujú. misma conclusión. Lo que pasa en Galápagos se queda en Galápagos y nadie quiere ni investigar, ni indagar, ni profundizar, salvo lo que medianamente se mediatiza en una sociedad líquida que se olvida a la semana o 2 semanas de cualquier evento y regresamos a un nuevo escándalo o a una nueva noticia que se sobrepone sobre los temas importantes, a mi criterio, que es lo que está pasando en las islas. Hay que ponerle mucha atención al tipo de inversiones que se hacen en Galápagos. Hay que ponerle mucha atención al tema de la venta de combustibles en Galápagos. Em, es bastante complejo responder tu pregunta, porque tiene muchos elementos, pero el denominador común es este, la débil institucionalidad, querido Rodrigo, ¿no? Mira, yo no me opongo en absoluto a que Galápagos siga siendo ese destino turístico hermoso. ¿Mm? Solo el 3% de las islas es zona poblada, todo lo demás es el Parque Nacional y la Reserva Marina. Ahora ya no, en territorio ya no solamente será eso, sino también la Reserva Hermandad. Y mientras el sector conservacionista, en uso, insisto, legítimo de los intereses de ellos, ¿no? O de su recta intención de proteger la conservación, hablan sobre más territorio protegido ambientalmente hablando, yo no escucho hablar de cuánta más seguridad ellos quieren que haya para todos esos territorios marítimos y terrestres, mayoritariamente marítimos. Tú escuchamos del Galápagos Life Fund, un decreto ejecutivo en el gobierno de Lazo,
que traslada una realidad de un fideicomiso en Delaware al territorio de Galápagos para que hayan 435 millones de dólares, dicen ellos, para protección de las islas, eh, donde todavía el país no sabe con detenimiento eh, en qué mismo consiste toda la Reserva Hermandad, la inversión que se va a realizar a favor de la naturaleza y a favor de la protección del archipiélago y de todas esas zonas. ¿Qué medidas de seguridad se van a implementar para contrarrestar el tráfico de sustancias que se dan en todos estos territorios? ¿No? Lo que dice el Washington Post, titulando Galápagos gasolinera del Pacífico, para mí como ecuatoriano y amante de Galápagos, es un tema de profunda tristeza y, y escándalo, pero pocos hablan sobre el tema, poquísimos. No más de unos 4 periodistas respetabilísimos en el país mantienen el tema de Galápagos y el narcotráfico, digamos, un poco visible. De ahí muy poco, muy poco. Por eso es que no se conoce, el país no sabe bien la realidad de Galápagos. Esperemos que con el tema metástasis podamos entrar a Galápagos también. Porque mira este tema, qué irónico. Galápagos es la única provincia en el país que no tiene corte provincial de justicia, ¿no? ¿Sabes de quién depende judicialmente hablando Galápagos? Que tiene 4 unidades judiciales, es decir, jueces de primer nivel. Depende de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, de la que nos estamos enterando ahora, que era un reducto de estas mafias, O ¿no? sea, Entonces, ojalá, ojalá por el tema metástasis y el tema purga, alguien de las autoridades en el Consejo de la Judicatura, del presidente de la República, de la señora fiscal general, ¿no? Eh, de la opinión pública, regrese a ver a Galápagos y diga, investiguemos pues todo lo que está pasando en las islas, ¿no? En materia de justicia. Ojalá, ojalá. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser el justificativo? Porque Galápagos depende judicialmente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, pues, donde vemos que se compraba y vendía sorteos, jueces, que los fiscales se guardaban el tema, que le protegían al uno, al otro en la medida de un billete, ¿no? ¿Te puedes imaginar lo que pudo haber estado pasando en Galápagos? ¿No? Eso es lo que yo no me cansaré de decir. Por favor, regresemos a ver a Galápagos. Galápagos es de todos nosotros. Galápagos no puede ser considerado exclusivamente como una fuente de recursos para el país. Los galapagueños no pueden seguir viendo a Galápagos solamente como su fuente de ingresos en virtud del turismo. Galápagos es un ser vivo, por Dios, es una naturaleza hermosa. Tratémosla como tal, protejámosla, abracémosla como parte del Ecuador. Galápagos es más conocido en el planeta Tierra que el propio Ecuador, pues, ¿no? Entonces, tenemos una joya que no sabemos valorar adecuadamente ni proteger. Yo he dicho, aun cuando esto cae muy mal a muchos, pero en Galápagos no podemos proteger ni a los seres humanos ni a las especies. No podemos. No podemos. Y yo tengo inclusive procesos legales que demuestran lo que estoy diciendo. El tema de la lancha ancha es una evidencia que no cuidamos los seres humanos en Galápagos, no los cuidamos. El tema de las tortugas es una muestra que las especies no las cuidamos en Galápagos, ¿no? Lo que también tengo que decir es que cuando yo fui defensor del pueblo y por estar activando esta protección de los seres humanos y de la naturaleza en las islas, lo que tengo es un proceso en mi contra. Por supuesto, tráfico de influencias, que por cierto,
la señora fiscal, la misma fiscal de la avioneta, la misma fiscal de las tortugas, la misma fiscal de la lancha Angie, es la que quiere ya, que tiene listo un dictamen acusatorio para la próxima audiencia preparatoria de juicio, que será el 8 de abril. Es decir, de hoy en 8, tú podrás ver eh, una audiencia en donde la fiscal considera que yo he cometido un delito, ¿no? O sea, La misma curiosidad que ha tenido en mi contra, supongamos que yo soy un delincuente, ¿no? Que yo me dediqué, siendo defensor del pueblo, a traficar influencias. Supongamos que yo soy de lo peor. Lo único que yo pido es que haya tenido la misma diligencia que tiene conmigo en estos casos de la defensa de seres humanos que murieron ahogados, de especies que están traficadas sin control. Eso es lo que se espera, mi querido Rodrigo. yo honestamente estaba por consultarte sobre una conclusión, porque el tiempo es implacable, pero creo que nos has dado una conclusión muy clara y más bien creo que es importante, no conocía este último tema tuyo de una audiencia el 8, pero creo que esto va a ser oportuno y creo que vale la pena para que los medios de comunicación, para que la fiscalía, para que la ciudadanía se entere de lo que está pasando en un paraíso. Galápagos es un paraíso. Lo que me preocupa y me duele es que este se esté convirtiendo en un paraíso de la impunidad. Estimados amigos, muchísimas gracias la noche de hoy, estimado Milton. Te agradezco Gracias. infinito el tiempo y la información que nos has dado. Estaremos al aire y estaremos compartiendo esto de aquí en todas las redes, tanto de tiempo real como en las mías, para información de todos. Ha sido un Gracias. nuevo programa de Poniendo las Barbas en Remojo y veo que también te has dejado las barbas también largas. Sí. Qué Y grato también saludar. estoy con tirantes como tú. Ah, infaltable decir antes, siempre recordar que son más cómodos que la correa. Un fuerte abrazo. Siempre. Gracias, un placer.